Mi hermana, que es piloto de aerolínea, me llamó. Necesito preguntarte algo raro. ¿Tu esposo está en casa ahorita? Sí, le respondí. Está sentado en la sala. Su voz bajó a un susurro. Y eso no puede ser, porque lo estoy viendo con otra mujer justo ahora. Acaban de abordar mi vuelo a París. En ese momento, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Mi hermana Kyle hablaba desde la cabina del vuelo United 447. Yo estaba en la cocina de nuestro departamento en Manhattan, viendo a Aiden a través del marco de la puerta mientras leía su periódico de la mañana. Sí, dije despacio. Está sentado en la sala. El silencio que siguió se sintió raro. Entonces Kyle susurró las palabras que me hicieron tambalear. Y eso no puede ser, porque lo estoy viendo con otra mujer justo ahora. Acaban de abordar mi vuelo a París. Detrás de mí, escuché pasos. Aiden entró a la cocina, con su taza de café en la mano, sonriéndome con la misma expresión de todos los días durante 7 años. La taza que sostenía era la que le había comprado para su cumpleaños 40, de cerámica blanca, con la frase "el esposo más adecuado del mundo" escrita en letras negras. Se había reído cuando la abrió, diciendo que era perfecta porque nunca confiaba en nadie que dijera ser el mejor en algo. Eso fue hace 3 años, cuando su humor autocrítico todavía se sentía encantador y no calculado. ¿Quién llama tan temprano?, preguntó Aiden, caminando hacia la cafetera por un refil. Su rutina de los sábados por la mañana nunca cambiaba. Café, Financial Times, un desayuno ligero, y después su partido de squash en el club deportivo a las 11. Apreté más el teléfono. La respiración de Kyle se escuchaba por el altavoz. Estaba esperando que dijera algo, que reaccionara, que encontrara sentido a lo que no podía tener sentido. Mi esposo estaba a 5 pasos de mí en nuestra cocina. Y, aparentemente, también estaba sentado en clase ejecutiva en el aeropuerto JFK con otra mujer. Solo logré decir, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Chequeo previo al vuelo. Aiden asintió distraído, sirviéndose café con la mano izquierda mientras revisaba su teléfono con la derecha. Hola, dijo Tahari. Tal vez por fin aceptemos esos beneficios de vuelo que siempre nos ofrece. Antes de continuar, quiero agradecerte por escuchar estas historias de traición y fortaleza. Si crees que todos merecen la verdad en sus relaciones, considera suscribirte. Nos ayuda a llegar a otros que podrían necesitar estas historias. Ahora, veamos cómo se desenreda este engaño. La ironía de sus palabras me hizo sentir un nudo en el estómago. Lo veía moverse por la cocina con la familiaridad de alguien que pertenecía ahí. 7 años de matrimonio habían creado estos patrones, donde guardábamos el azúcar, como le gustaba su café, la forma en que siempre estaba de pie en la barra en lugar de sentarse. Te llamo después, dije en voz baja. Va, espera. Necesito decirte algo. Su voz llevaba la misma urgencia que tenía hace 3 años, cuando me llamó por el infarto de papá. Esa llamada también fue un martes por la mañana. Estaba en esta misma cocina preparando el desayuno cuando mi mundo se inclinó fuera de su eje. Te llamo después, repetí y colgué. Aiden levantó la mirada de su teléfono. ¿Todo bien? Te ves pálida. ¿Lo estaba? Vi mi reflejo en la puerta del microondas. El mismo cabello castaño recogido en una coleta. Los mismos ojos verdes que me dio mi padre. La misma cara que me había mirado cada mañana durante 37 años. Pero las palabras de Kyle habían cambiado algo fundamental. La cocina ahora se sentía distinta, como cuando notas que un cuadro ha estado colgado torcido durante meses. Solo cansada, dije, tomando mi propia taza de café. Mis manos estaban firmes. 20 años trabajando como contadora forense me habían enseñado a mantener la calma cuando descubrías que nada era lo que parecía. Sio se había sentado frente a mí, mintiendo descaradamente sobre millones desaparecidos, mientras yo asentía, tomaba notas y reunía evidencia. Deberías regresar a la cama, sugirió Aiden, su acento británico envolviendo las palabras con esa calidez familiar. Ese acento me había encantado en la cena de un amigo en común, 8 años atrás. Estaba explicando la diferencia entre rugby y fútbol americano,
gesticulando con un vaso de vino, que accidentalmente derramó sobre mi vestido. Su mortificación me había parecido encantadora, o, lo había sido realmente. Quizás sí lo haga, dije, estudiando su rostro. La misma mandíbula angulosa, los mismos ojos verdes con destellos dorados, la misma cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda de un accidente de bicicleta en la infancia. Cada detalle exactamente como debía ser. Mi teléfono vibró. Un mensaje de K. Mira esto ahora. Apareció una foto. A través de la ventana de un avión, se veía el interior de clase ejecutiva. Allí, en el asiento 3B, estaba un hombre con un traje azul de Tom Ford. La foto estaba tomada desde un ángulo, pero el perfil era inconfundible. La forma en que sostenía la cabeza, la curva de su mandíbula, la manera particular en que gesticulaba al hablar. Aiden, mi Aiden, conversando animadamente con una mujer rubia que parecía tener unos 25 años, con la mano apoyada en su antebrazo con una familiaridad casual. Levanté la vista a Aiden que estaba en nuestra cocina, su suéter de cachemira gris, gafas de lectura levantadas en el cabello. El mismo anillo de boda en la mano izquierda que habíamos elegido juntos en una joyería pequeña de Soho. En realidad, dije, con la voz sorprendentemente firme, creo que haré hotcakes. ¿Hotcakes? Él levantó una ceja. ¿Un martes? ¿Qué ocasión es? La ocasión era que mi hermana estaba viendo a mi esposo en un avión mientras mi esposo estaba en nuestra cocina. Y una de estas realidades tenía que ser falsa. Pero no podía decir eso. No todavía. No hasta entender lo que estaba pasando. ¿No puede una esposa hacer hotcakes para su esposo sin necesidad de razón? Sonreí. Esa media sonrisa en particular que solía hacer que mi corazón se acelerara. Y claro, aunque sabes que tengo squash a las 11. Hay tiempo de sobra, dije, sacando ingredientes de la alacena, harina, huevos, leche. Cosas simples que tenían sentido. A diferencia de la foto en mi teléfono que mostraba a mi esposo en dos lugares al mismo tiempo. Mientras medía la harina en un tazón, pensé en las pequeñas inconsistencias que había ignorado durante los últimos meses. La noche que llegó a casa de una cena con un cliente, oliendo a un perfume que no reconocía. El fin de semana que se fue a Boston para una conferencia de la que luego no pude encontrar ningún registro en Internet. La manera en que había sido tan perfecto últimamente. Demasiado perfecto. Ningún aniversario olvidado, ningún calcetín tirado en el piso del cuarto, ningún hábito irritante que antes me volvía loca y que ahora parecía extrañamente ausente. Te amo, dijo Aiden de repente, caminando hacia mí para darme un beso en la frente. Sus labios estaban cálidos, familiares. Yo también te amo, respondí automáticamente, las palabras huecas como el vaso medidor que sostenía en la mano. Volvió a su periódico, acomodándose en su rutina matutina. Lo observé pasar las páginas con movimientos precisos. Cada gesto exactamente como lo recordaba, aunque estaba aprendiendo que la memoria podía ser manipulada. La realidad podía ser editada. Y en algún punto, entre mi cocina y el aeropuerto JFK, mi matrimonio se había dividido en dos versiones. Una de ellas era mentira. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje acá. No dejes que ese avión despegue. Pero incluso mientras lo enviaba, sabía que era demasiado tarde. Los motores ya estaban encendidos. La puerta ya estaba cerrada. Y el juego que se estaba jugando en mi vida ya había comenzado. El sonido de la puerta del departamento cerrándose resonó por el pasillo mientras Aiden salía para su partido de squash. Me quedé en la ventana viéndolo salir del edificio, su bolsa de gimnasio colgada del hombro, ese paso seguro que no había cambiado en todos estos años. Giró a la izquierda hacia el club deportivo, como cada martes y sábado. Térmico, predecible, excepto que nada se sentía normal ya. En el momento en que desapareció por la esquina, me moví con determinación hacia su oficina en casa. El escritorio de caoba que habíamos comprado en una venta de bienes en los Hamptons estaba debajo de sus diplomas de Cambridge y Harvard Business School. Todo meticulosamente organizado como siempre, pero una organización que había aprendido en años de contabilidad forense, que muchas veces escondía los engaños más elaborados. Abrí mi laptop e ingresé a nuestras cuentas conjuntas.
Mis dedos se movían sobre el teclado con la misma precisión que usaba para rastrear fondos desviados en empresas Fortune 500. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito cargaban lentamente, mes tras mes, revelando un patrón que me apretó el pecho. Ahí estaba, un cargo en el Mandarín Oriental de Tokio del 15 al 18 de marzo. Recuerdo claramente ese fin de semana. Aiden supuestamente había manejado a Connecticut para ayudar a su madre a reorganizar el garaje después de la muerte de su padre. Yo me ofrecía a ir con él, pero insistió en que me quedara en casa a descansar después de una auditoría particularmente agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, servicio a la habitación para 2, tratamientos de spa para 2. Mis manos temblaban un poco mientras seguía desplazándome. Adiós. The Four Seasons. Un fin de semana en el que él había dicho que estaba en cenas con clientes en Midtown. Yo estaba en casa con intoxicación alimentaria, demasiado enferma para cuestionar por qué sus reuniones con clientes requerían pasar la noche en hoteles a 40 minutos de nuestro departamento. Abrí su tarjeta de crédito empresarial. Más hoteles, más restaurantes que nunca había mencionado, compras de joyería en Cartier que nunca llegaron como regalos para mí. Mi mente metódica, entrenada para detectar irregularidades financieras, catalogaba cada discrepancia mientras mi corazón trataba de racionalizarlas. Tal vez eran regalos para clientes. Tal vez los hoteles eran para ejecutivos visitantes. Tal vez había una explicación que no involucrara a mi esposo viviendo una vida totalmente separada. Mi teléfono sonó. Apareció el nombre de Sophia Chen en la pantalla. Estoy a 15 minutos, dijo sin preámbulo. Y Ava, tienes que prepararte. Lo que encontré es extenso. Sophia y yo habíamos sido compañeras de cuarto en NYU, ambas estudiando contabilidad antes de que nuestros caminos se separaran, el mío hacia investigación forense. El de ella hacia lo que llamaba crípticamente inteligencia privada. Su divorcio de Richard, el trader de Wall Street que se acostaba con su asistente de 23 años, la había transformado de analista corporativa en alguien especializada en lo que ella llamaba reconocimiento marital. Mientras la esperaba, continué con mi investigación. Nuestras cuentas de inversión conjuntas mostraban actividad regular. Pero al indagar más, encontré retiros que no reconocía. Cantidades pequeñas al principio, 5,000 aquí, 10,000 allá, siempre justo debajo del límite que activaría alertas automáticas. El tipo de desvío sistemático que había visto en incontables casos de fraude, excepto que esta vez estaba pasando en mis propias cuentas. Tocaron el timbre. Sophia estaba allí, con su típico conjunto negro, la tablet abrazada al pecho, expresión grave. Llevaba esa misma mirada cuando descubrió la aventura de Richard, cuando tuvo que decirme sobre las deudas secretas de juego de mi padre después de su muerte, cuando la vida exigía brutal honestidad entre amigas. Muéstrame, dije, llevándola a la mesa del comedor. Abrió su tablet, los dedos volando sobre la pantalla con la práctica de alguien acostumbrada a la eficiencia. La mujer con la que tu hermana lo vio es Madison Ball. 26 años, representante de ventas farmacéuticas para Silex Industries. Apareció una foto. Rubia, hermosa de la manera convencional, ese tipo de belleza pulida que sugiere mucho cuidado y dinero. Lleva 2 años trabajando en el territorio de Manhattan. Sus redes sociales son mayormente privadas, pero logré acceder a algunas fotos en las que la etiquetaron. Las imágenes que siguieron me hicieron caer el estómago. Madison y Aiden en un restaurante que no reconocí. Madison y Aiden en lo que parecía un bar de hotel en Miami. Madison y Aiden en una gala benéfica. La misma noche en que yo estaba en Boston en una conferencia. ¿Desde hace cuánto? Mi voz sonaba lejana, como si otra persona estuviera preguntando. Según la huella digital, al menos 3 meses. Pero Ava, eso no es lo más extraño. Sophia abrió otra pantalla. Accedí a las cámaras de seguridad de tu edificio por un contacto. Mira esto. El video mostraba el lobby de nuestro edificio el martes pasado. Aiden entraba a las 6:47 de la tarde, con maletín en mano. La hora coincidía con su llegada a casa del trabajo. Todo parecía normal, hasta que Sophia hizo zoom. Mira su sombra, dijo. La sombra caía en el ángulo equivocado.
Parpadeaba ligeramente cuando pasaba bajo la lámpara del techo. Detalles invisibles para una observación casual, pero evidentes para alguien que buscaba engaño. «Que esto es tecnología deepfake», explicó Sofía. Alguien ha estado insertando imágenes fabricadas en el sistema de seguridad de tu edificio. Esto no es trabajo de aficionados. Hablamos de un software sofisticado que cuesta cientos de miles de dólares implementarlo correctamente. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar lo que esto significaba. ¿Por qué alguien haría algo así? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hay más. Abrió otro archivo. Hablé discretamente con algunos vecinos. La señora Patterson, del 20C, mencionó algo interesante. La señora Patterson, 78 años, vive sola con sus 2 gatos persas. Pasa la mayor parte del tiempo mirando el pasillo por su mirilla, el sistema de seguridad no oficial del edificio. Y dijo que vio a Aiden salir con maletas hace 3 meses, continuó Sofía. El fin de semana que tú estabas en esa conferencia en Boston. Lo recuerda específicamente porque lo vio ayudarla con sus compras mientras salía. Dijo que se iba por un tiempo. Recordé ese fin de semana. La conferencia había sido obligatoria. 2 días de presentaciones insoportables sobre nuevas regulaciones de la SEC. Llegué a casa el domingo por la noche y encontré a Aiden cocinando la cena. Pollo al romero, mi favorito. Pasé el fin de semana organizando mi oficina en casa y poniéndome al día con el sueño, había dicho. La oficina se veía exactamente igual. Pero llegué a casa y él estaba aquí, dije, las palabras pesadas en la garganta. ¿Era realmente él? ¿O alguien que se parecía exactamente a él? La habitación pareció inclinarse un poco. Agarré el borde de la mesa, mi mente de contadora tratando de crear columnas lógicas donde no existían. Es una locura. La gente no se reemplaza así nada más. No, coincidió Sofía, su voz suave pero firme. No, al menos no sin recursos y planificación significativos. Ava, ¿Aiden ha estado trabajando en algo sensible? ¿Algún proyecto o negocio que lo pudiera poner en riesgo? Pensé en su trabajo reciente, fusiones, adquisiciones, las actividades normales de banca de inversión. Nada que justificara este nivel de engaño elaborado, a menos que hubiera algo que no me había contado. Otro secreto para agregar a la pila que crecía. Necesito ver más grabaciones, dije, con la voz más firme ahora. Todas las entradas y salidas de los últimos 3 meses, recibos de tarjetas, registros de teléfono, todo. Sofía asintió, ya escribiendo en su computadora. Conseguiré lo que pueda, pero Ava, tienes que tener cuidado. Quien esté haciendo esto, ya sea Aiden o alguien más, ha invertido recursos serios. Esto no es una simple infidelidad. Esto es otra cosa completamente distinta. Sofía se fue después de darme un teléfono encriptado para contactarla, advirtiéndome que actuara con normalidad hasta entender completamente lo que estaba pasando. Pasé el resto de la tarde en un estado de animación suspendida, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, organizando archivos que ya estaban organizados. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente corría por posibilidades que cada vez parecían más locas. A las 5:30, escuché la llave de Aiden en la cerradura, el hombre que tal vez no era Aiden. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi esposo con tanta precisión que nunca lo había cuestionado hasta hoy. Arreglé mi cara para que pareciera calma y empecé a preparar la cena. Huele increíble, llamó, como siempre. La rutina tan familiar que parecía memoria muscular. Decidí hacer camarones al scampi, la receta de mi abuela de Nápoles. La salsa de ajo y vino blanco llenó el departamento con su aroma intenso. Este platillo tenía un significado especial en nuestra relación. El verdadero Aiden era alérgico a los mariscos, documentado con 3 visitas a urgencias a lo largo de los años. Su pulsera de alerta médica, que había usado religiosamente durante 7 años, decía específicamente que los mariscos eran peligrosos para su vida. «Tu favorito», dije, poniendo el plato frente a él. Mi voz sonaba normal, incluso agradable. 20 años manteniendo la calma en investigaciones de fraude me habían enseñado a separar el pánico en compartimentos.
Él miró el plato con lo que parecía un verdadero deleite. No hacías esto desde hace mucho. Era cierto. No lo había hecho porque mi esposo moriría si lo comiera. Pero este hombre levantó el tenedor sin dudar, enrollando los linguini con facilidad y llevando un camarón a la boca con aprecio. Sin reacción, sin inflamación, sin buscar su EpiPen, solo un hombre disfrutando su cena. Esto es increíble, dijo, tomando otro bocado. Tu abuela estaría orgullosa. Mi abuela llevaba muerta 15 años, pero se habría horrorizado al verme servir mariscos a alguien que estaba probando como si fuera un espécimen de laboratorio. Lo observé comer, catalogando cada gesto, cada expresión, buscando las costuras en su actuación. Estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino con la calma medida de quien habla del clima. Deberíamos visitar a tu madre este fin de semana. El verdadero Aiden habría inventado una excusa de inmediato. Su relación con su madre era complicada, como mínimo, tóxica en el peor de los casos. Nunca me había aprobado, nunca lo había perdonado por casarse fuera de su círculo social. Nuestras visitas a Connecticut eran cuidadosamente negociadas, usualmente requerían semanas de planificación. Suena maravilloso, respondió sin dudar. Estará encantada de vernos. Encantada. Su madre nunca había estado encantada con nada que me involucrara. Sentí mi teléfono grabando desde su lugar detrás del frutero, capturando esta conversación que más tarde serviría como evidencia ¿de qué? Que mi esposo había sido reemplazado por alguien que, en realidad, sí quería a su madre. Podríamos quedarnos todo el fin de semana, dije, empujando más. Ayúdala con ese proyecto de jardín del que habló. Perfecto. La llamaré después de la cena para avisarle, respondió. El verdadero Aiden habría preferido una cirugía dental sin anestesia antes que pasar un fin de semana haciendo trabajo manual para su madre. Este hombre fallaba todas las pruebas, pero tenía éxito perfecto en ser una mejor versión de mi esposo. Después de la cena, nos acomodamos en el sillón para nuestra rutina nocturna habitual, Netflix, una conversación ligera sobre nuestro día, el silencio cómodo de una pareja con años de casados. Excepto que nada se sentía cómodo ya. Cada gesto, cada palabra, era como ver a un titiritero experto manejar cuerdas que yo no podía ver. Estoy agotada, anuncié a las 10, estirándome exageradamente. La auditoría de hoy me dejó sin fuerzas. Trabajas demasiado, dijo, besándome la frente. Los labios estaban cálidos, la presión familiar, pero mal en una forma indefinible. En nuestro cuarto, me cambié a pijama mientras él se cepillaba los dientes. Los sonidos del baño eran perfectos, el cepillo eléctrico exactamente 2 minutos, el enjuague bucal, la rutina de lavado de cara. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica. Cuando se metió a la cama a mi lado, me obligué a quedarme quieta. Se dio la vuelta, mirando hacia el otro lado, y su respiración se calmó en minutos. El verdadero Aiden era un insomnio crónico que normalmente leía hasta pasada la medianoche. Este hombre se quedaba dormido como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin una identidad robada pesando sobre su conciencia. Esperé, contando sus respiraciones, hasta estar segura de que dormía profundamente. Entonces me levanté de la cama con los movimientos cuidadosos de alguien desactivando una bomba. Su maletín estaba en su lugar habitual junto a la cómoda, el cuero suavizado por años de uso. El maletín del verdadero Aiden, ahora en manos de un impostor. Por dentro, los contenidos habituales parecían normales a primera vista. Laptop, varios archivos, tarjetas de presentación. Pero debajo de una pila de portafolios de inversión encontré un sobre que no pertenecía ahí. Mis dedos temblaban mientras sacaba su contenido. Un cheque a nombre de Marcus Webb, dirección en Queens. Una tarjeta del sindicato de actores. Pero lo más condenatorio eran las notas escritas a mano, páginas y páginas con la letra de otra persona, documentando mi vida con un detalle extenuante. Mi rutina matutina, hasta la taza de café que prefería. Mis patrones de habla con ciertas frases resaltadas. Detalles sobre nuestra historia de relación que leían como un guión preparado para una audición. Ava toma su café con un azúcar, sin crema. Llama a su hermana martes y jueves. Aniversario el 15 de octubre.
Espera flores pero finge que no. Su padre murió hace 3 años. Tema sensible. Se emociona en la última escena de Casablanca siempre. Todo nuestro matrimonio reducido a viñetas. Un estudio de personaje para alguien que se preparaba para interpretar el papel de esposo devoto. Al final de la última página, una nota con otra letra. 3 meses máximo. Mantener la cobertura hasta que la transferencia esté completa. 3 meses. Esta actuación tenía fecha de caducidad. Volví a meter los papeles en el maletín de Marcus con los dedos temblorosos, mientras mi mente procesaba lo que significaba transferencia completa. ¿Transferencia de qué? Nuestros bienes. El departamento. Toda mi vida. Fotografié cada página con el teléfono encriptado que Sofía me había dado y luego regresé sigilosamente a la cama, donde el extraño con la cara de mi esposo seguía durmiendo tranquilo. A la mañana siguiente, domingo, observé a Marcus realizar su rutina matutina con una claridad nueva. Cada gesto estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando mencionó que necesitaba ir al gimnasio, inventé una crisis urgente de un cliente que requería atención inmediata en mi oficina. Apenas levantó la mirada de su tablet, saludando con la mano distraído, como alguien cuya mente ya estaba en otro lugar. Mi edificio de oficinas estaba vacío esa mañana de domingo, solo los guardias de seguridad y los fantasmas de crímenes financieros. Me encerré en mi oficina en la esquina con vista a Park Avenue y abrí mi laptop con la determinación de alguien a punto de operar su propia vida. El software de contabilidad forense que usaba para rastrear fraudes corporativos ahora diseccionaría mis finanzas personales. Empecé con nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 3 meses mostraban un patrón tan sutil que lo habría pasado por alto si no hubiera buscado específicamente robos. Transferencias de 9,999 pesos, justo debajo del límite federal de reporte, moviéndose a cuentas que no reconocía. Los bancos receptores estaban en las Islas Caimán, conocidas por sus leyes de privacidad y su resistencia a investigaciones internacionales. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi esposo durante momentos en que Marcus estaba sentado frente a mí en la cena o durmiendo a mi lado en la cama. El verdadero Aiden estaba en algún otro lugar, drenando sistemáticamente nuestras cuentas mientras su doble contratado me mantenía distraída con impersonaciones perfectas de felicidad doméstica. Rastreé el dinero a través de 3 empresas fantasma, cada una registrada en jurisdicciones diferentes, cada una llevando a otro callejón sin salida. Lux Corp International en las Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre, estructuras corporativas diseñadas para lavar dinero y ocultar activos de personas exactamente como yo. La pista se congelaba en bancos suizos con leyes de privacidad legendarias. 15 años de ahorros, inversiones y planificación financiera desapareciendo en cuentas numeradas que podía ver pero no tocar. La magnitud del robo me enfermó físicamente. 400,000 de nuestro portafolio de inversión, 600,000 de la línea de crédito de la casa que nunca habíamos usado, otros 300,000 de varias cuentas de retiro. Todo tomado como préstamos que no activaban alertas inmediatas. 1.3 millones de dólares extraídos metódicamente mientras dormía junto a un extraño que había memorizado mis preferencias de café. Pero el dinero era solo el principio. Cuando accedí a mi base de datos profesional de clientes, encontré algo peor. Los registros de inicio de sesión mostraban accesos desde direcciones IP que no reconocía. Descargas de información financiera sensible de 3 auditorías corporativas importantes que había realizado. Información que en las manos equivocadas podría facilitar operaciones internas de millones de dólares. Abrí el perfil profesional de Madison Vale. Representante de ventas farmacéuticas parecía ahora una historia de cobertura. Su LinkedIn mostraba conexiones con varios administradores de fondos de cobertura, del tipo que operan en zonas legales grises y no son exigentes sobre el origen de la información. Su historial de viajes en redes sociales coincidía perfectamente con operaciones sospechosas en acciones farmacéuticas que ocurrieron justo antes de anuncios importantes de la FDA. No solo me estaban robando a mí. Estaban usando mi reputación, mi acceso, mis relaciones con clientes para cometer delitos federales. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada operación sospechosa se rastrearía hasta mis credenciales. Si me descubrían, no solo perdería dinero. Podría perder mi licencia, mi carrera,
incluso mi libertad. Necesitaba ayuda más allá de lo que Sofía podía ofrecer. Grace Morrison contestó en el tercer timbrazo, con la voz ronca de sueño. Éramos amigas desde que ella era una fiscal ambiciosa y yo testificaba como perito en casos de fraude. Su divorcio de un juez que recibía sobornos había terminado su carrera en la oficina del fiscal, pero agudizó su entendimiento de cómo el sistema fallaba a las mujeres que descubrían que sus esposos eran criminales. Ava, son las 7 de la mañana del domingo. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a mi oficina? Algo en mi voz debió transmitir la urgencia. 20 minutos, dijo y colgó. Grace llegó pareciendo que se había puesto lo primero que encontró. Sus instintos de fiscal todavía estaban afilados a pesar de 3 años en la práctica privada. Le mostré todo, las transferencias financieras, los datos de clientes robados, las fotos del contenido del maletín de Marcus. Estudió la evidencia con la intensidad enfocada que alguna vez había puesto nerviosos a los abogados defensores. Esto es sofisticado, dijo finalmente. Robo de identidad a nivel profesional combinado con fraude financiero y espionaje corporativo. Pero aquí está tu problema, añadió. Todo está técnicamente autorizado. Se usaron las credenciales de tu esposo, sus datos biométricos, sus contraseñas, sin probar que él realmente no estuviera presente para estas transacciones. Estás viendo una situación de él, dijo, ella dijo. Pero tengo prueba de que Marcus Webb lo ha estado suplantando. Un actor que podría alegar que fue contratado por un motivo legítimo. Tal vez Aiden quería sorprenderte. Tal vez era investigación para algo. Sin Aiden aquí que contradiga esa historia, y con él presumiblemente listo para negar todo desde donde se esconda, las autoridades no actuarán lo suficientemente rápido. Para cuando investiguen, el dinero habrá desaparecido y la evidencia se habrá esfumado. Mi teléfono vibró. No el normal, sino el encriptado que Sofía me había dado. Lo había dejado escondido en el cajón de mi escritorio. La notificación mostraba un mensaje nuevo en una aplicación que no reconocía. Grace se inclinó mientras lo abría. Un solo mensaje de un número desconocido. Revisa el teléfono viejo de Aiden. Miré a Grace. ¿Quién más sabe de esto? Alguien que quiere que encuentres algo, dijo ella. Esto se siente como migas de pan. Condujimos de regreso a mi departamento juntas. Marcus todavía estaba en el gimnasio, su rutina dominical predecible como un reloj. Fui directo a la oficina en casa de Aiden, al cajón del escritorio donde guardaba electrónicos viejos que decía estar reciclando pero que nunca desechaba. Su iPhone anterior estaba ahí, con la pantalla rota de cuando lo dejó caer al salir de un taxi hace 6 meses. Presioné el botón de encendido sin esperar mucho. La pantalla parpadeó y se encendió. 5% de batería, pero vivo. El teléfono había estado recibiendo mensajes durante meses mientras supuestamente estaba roto. Abrí los mensajes con las manos temblorosas. Había una conversación con Madison Vale de hace 8 meses. Planes, fotos y detalles que me hicieron sentir un frío que me recorría la sangre. La esposa no sospecha nada. Marcus es perfecto. Para cuando ella se dé cuenta, seremos intocables. Maiden había escrito hace 3 meses. El mensaje más reciente era de ayer. Mañana finalizamos todo. Nuestro lugar habitual en París, luego desaparecemos para siempre. Grace se quedó mirando la pantalla del teléfono, su mente de fiscal ya construyendo el caso. Mañana es lunes. Si planean finalizar todo, tenemos que actuar esta noche. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la confusión se cristalizaron en una determinación fría. El mismo enfoque que me ayudó a desentrañar fraudes millonarios ahora protegería lo que quedaba de mi vida. Le pasé el teléfono a Grace y me senté frente a mi laptop con un propósito renovado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Grace. Estaba preparando una trampa. Aiden podía haberme robado dinero, pero olvidó que yo sé cómo rastrearlo. Mis dedos volaban sobre el teclado, creando algo hermoso en su simplicidad, un virus financiero disfrazado de documentos de inversión de rutina que aparecería en nuestra nube compartida. El código era elegante, diseñado para activarse en cuanto alguien accediera a nuestras cuentas conjuntas desde una IP internacional.
Al activarse, congelaría cada transacción, bloquearía todas las cuentas asociadas y, al mismo tiempo, alertaría a los investigadores federales sobre actividad sospechosa. ¿Eso es legal? Preguntó Grace, mirando por encima de mi hombro. Y es mi propia cuenta. Estoy protegiendo mis activos de un robo. Totalmente legal. Inserte el virus en archivos etiquetados como Revisión de Inversiones Q3 y Documentos Fiscales 2024. La arrogancia de Aiden sería su caída. Siempre revisaba nuestras inversiones antes de decisiones importantes. Un hábito de sus días en la banca que ni el crimen había logrado romper. La puerta del departamento se abrió. Marcus regresó del gimnasio, silbando algo desafinado. Grace y yo nos miramos. Ella entendió al instante, guardando el teléfono de Aiden en su bolsa mientras yo cerraba mi laptop. Trabajando de nuevo un domingo, dijo Marcus, con su bolsa del gimnasio sobre el hombro, su actuación perfecta, sudor en la frente. Solo estoy terminando, respondí, con voz firme. Grace vino a discutir un caso en el que estamos colaborando. Él asintió con esa sonrisa ensayada. Qué gusto verte. ¿Se quedan a comer? En realidad, me levanté, estaba pensando que podríamos ir a ese lugar en Atoria. ¿Sabes, a dónde fuimos después de nuestra luna de miel? Tenían ese increíble pulpo a la parrilla. La sonrisa de Marcus no cambió, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Nunca habíamos ido a Atoria juntas. La verdadera luna de miel con Aiden había sido en Santorini, no en Grecia como mencioné, pero Marcus no lo sabía. Atoria, repitió, ganando tiempo. El pequeño lugar donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Grace observaba nuestro intercambio como un partido de tenis, reconociendo la prueba que estaba administrando. La mandíbula de Marcus se tensó casi imperceptiblemente. Claro, dijo finalmente, aunque pensé que estaba cerrado por renovaciones. Una completa mentira para cubrir su ignorancia. El lugar que describí no existía. Sonreí cálidamente, interpretando a la esposa devota mientras documentaba otra grieta en su actuación. Probablemente tengas razón. Mejor pedimos comida tailandesa. El alivio en sus hombros fue visible. Grace se excusó y se llevó las pruebas. Mientras Marcus iba a bañarse, hice 3 llamadas que iban a prender fuego al plan cuidadosamente armado alrededor de Aiden. Primero, a Robert Steinberg, CEO de Steinberg Industries y el cliente más grande de Aiden. Manteniendo la voz casual pero preocupada, le dije. Robert, perdón que te moleste en domingo, pero noté una actividad rara en el portafolio de inversiones de tu compañía mientras revisaba cuentas adyacentes. Seguro es un error administrativo, pero quizá deberías pedirle a tu equipo que lo revise. Sembré la duda, con la preocupación justa para que activaran una auditoría interna que pudiera descubrir discrepancias vinculadas al acceso no autorizado de Aiden. La segunda llamada fue a Jennifer Wu en Phoenix Capital. Misma táctica, distinto ángulo, una transferencia misteriosa que no cuadraba con sus patrones habituales. Muy raro, probablemente nada, pero vale la pena checarlo. La tercera, David Martínez en Meridian Financial. Para la mañana de lunes, 3 firmas importantes estarían investigando fallas de seguridad que se trazaban hasta credenciales asociadas con Aiden Mercer. Mi teléfono sonó justo cuando colgaba la tercera llamada. En el identificador apareció la residencia asistida donde vive mi madre en Nueva Jersey. Sentí un nudo en el pecho. Llamadas en domingo por la tarde suelen significar emergencias médicas. Señora Chin, era Nancy, la directora. Su madre está bien, pero muy agitada. Insiste en que alguien miente sobre la visita de su esposo. Voy para allá, dije. El viaje a Nueva Jersey duró 90 minutos. Marcus creyó que estaba atendiendo una crisis con la medicación de mi madre. La residencia estaba entre árboles que apenas empezaban a dorarse. Un lugar tranquilo para vidas en sus capítulos finales. El cuarto de mi madre daba al jardín. Fotos por todos lados, sus recuerdos hechos tangibles. Ava. Me agarró las manos en cuanto entré. Esa mujer está mintiendo. Le dije que Aiden vino el mes pasado, pero dice que no hay registro.
Nancy se quedó en un rincón con cara de disculpa. El libro de visitas no mostraba entrada, pero la señora Chin estaba segura. La demencia de mi madre la hacía poco fiable en muchas cosas, pero tenía momentos de claridad sorprendente, sobre todo en asuntos recientes. Cuéntame de su visita, mamá. Le pregunté. Vino un jueves, respondió ella. Recuerdo perfectamente ese día, porque era el día del pudín. Mi madre siempre lo preparaba los jueves, y Aiden había llegado con esa sonrisa que parecía tan inocente, tan familiar, que casi no podía creer lo que estaba escuchando. Quería preguntar por el seguro de vida de tu papá, dijo. Quería saber si había otras pólizas además de la que tú conocías. Mi corazón se detuvo un segundo. Yo sabía exactamente de cuál hablaba, aunque no podía imaginar la cantidad de horas que había pasado revisando cada documento financiero de nuestra familia, tratando de anticipar cualquier problema. Le conté sobre la póliza de Northwestern Mutual, dije, la que tu papá nunca te mencionó. Quiero asegurarme de que estés protegida, dijo Aiden. Mi sangre se volvió hielo en las venas. Había otra póliza. Una que solo descubrí después de la muerte de papá. $500,000, destinados a pagar el cuidado de mamá. Muy pocas personas sabían de ella. Y ahora este hombre, este impostor con mi esposo disfrazado, lo sabía todo. ¿Preguntó por algo más? Le pregunté a mamá, tratando de controlar mi voz, de no hacerla temblar con mi miedo. La caja de seguridad, respondió ella. Quería saber qué banco y qué había dentro. Le conté sobre la colección de monedas de tu padre, la que él pensaba que algún día tendría mucho valor. Cada detalle que revelaba mi madre, cada información sobre activos, era oro para alguien que planeaba todo con meses de anticipación. Aiden estaba recolectando información sobre cada activo, cada póliza, cada posible fuente de dinero. Incluso había apuntado a mi madre, explorando sus recuerdos confusos en busca de pistas financieras. La abracé, besándole la frente, prometiendo volver pronto, y me dirigí al pasillo con Nancy, la directora. Revisa las grabaciones de seguridad del mes pasado, le dije. Cada jueves, Nancy sacaba su tablet y abría los archivos. Revisamos semanas de imágenes, residentes entrando y saliendo, visitas de familiares, cambios de personal. Todo parecía normal hasta que lo vimos. 15 de agosto, 2:47 de la tarde. Aiden caminando por la puerta principal, firmando el registro de visitas, pasando 43 minutos con mi madre. Pero cuando Nancy sacó la hoja física, la hoja firmada, archivada y fotografiada, el nombre de Aiden no estaba. Había un espacio en blanco, como si esa línea jamás se hubiera escrito. Él firmó, dijo Nancy, desconcertada. Lo había visto firmar con mis propios ojos. Alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, borrando su firma con precisión quirúrgica. Pero no habían revisado la grabación de seguridad. Todo estaba planeado con meses de antelación. Cada visita, cada pregunta, cada gesto dirigido a extraer información financiera, cada palabra dicha para sondear lo que mi madre recordaba o no. Era meticuloso, calculado, despiadado. Con la grabación guardada en mi teléfono, regresé de Nueva Jersey, con la evidencia creciendo en mi mano, aumentando la montaña de pruebas de la traición de Aiden. El tráfico del domingo en la tarde avanzaba lentamente, y mientras manejaba, tuve tiempo de procesar la crueldad calculada, ir a visitar a mi madre. Obtener información financiera de una mujer cuya mente saltaba entre décadas como una radio buscando señales, intentando captar fragmentos de información que ni ella misma recordaba siempre con claridad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de K. Su vuelo había aterrizado en Charles de Gaulle hacía 3 horas. Las fotos adjuntas hicieron que mis manos se aferraran con fuerza al volante. Aiden y Madison en el cambio de moneda del aeropuerto, su mano descansando casualmente en la cintura de ella, una intimidad despreocupada, como si no hubiera límites. Otra foto los mostraba subiendo a un taxi, la cabeza de Madison inclinada hacia su hombro, ambos riendo de algo en su teléfono. La hora marcada era 4:47 de la tarde, hora de París. La siguiente foto me cortó la respiración por un instante. Estaban en la recepción del Hotel Lancaster en los Campos Elíseos, un lugar donde las habitaciones comenzaban en 800 euros la noche.
Madison llevaba una pulsera de diamantes que reconocí al instante, la que yo había visto en una de sus cenas lujosas. Cada detalle era perfecto, cada gesto calculado. Y mientras ellos vivían su mundo de lujo y engaño en París, yo tenía que enfrentar la verdad devastadora. La persona que estaba frente a mí todos los días, compartiendo mi casa, era un impostor. La pulsera de diamantes que llevaba Madison no era cualquier cosa. Era la que Aiden supuestamente había comprado para el cumpleaños 70 de su madre, 6 meses atrás. El lenguaje corporal entre ellos hablaba más que 1000 palabras, una comodidad practicada, la clase de cercanía que se desarrolla con años, no con meses. La forma en que ella ajustaba su cuello, la manera en que él la guiaba por el lobby con una confianza que parecía de propiedad privada, todo mostraba que esto no era un romance reciente. Era una relación que tal vez había existido antes de que comenzara nuestro matrimonio, antes de que nuestra historia juntos siquiera empezara a escribirse. Con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a romperme el pecho, llegué al garaje de nuestro edificio a las 8:30 de la noche. Allí estaba Marcus, caminando de un lado a otro, su teléfono pegado a la oreja. Cuando me vio, su rostro se acomodó rápidamente en una expresión de preocupación, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar un pequeño destello de ansiedad debajo. «Ah, ahí estás», dijo, colgando abruptamente la llamada. Me estaba preocupando. «¿Cómo está tu madre?» «Está bien, solo confundida con unos documentos financieros antiguos», le respondí, observando cómo procesaba mis palabras, cómo sus hombros se relajaban un poco al no insistir. De regreso a nuestro apartamento, me senté frente a Marcus, en la mesa del comedor. Tomé mi teléfono con una casualidad deliberada, como si fuera algo rutinario, como si nada estuviera fuera de lugar. Cada movimiento calculado, cada gesto cuidadosamente medido. Y he estado pensando, dije, desplazándome por mi calendario. Nuestro aniversario se acerca el próximo mes. 8 años desde aquella cena donde nos conocimos. Marcus asintió, manteniendo su expresión neutral, su entrenamiento de actor controlando cada músculo de su rostro. Claro, él no sabía que Aiden y yo habíamos estado casados solo 7 años, no 8. Otro pequeño fallo en su actuación, un fallo que yo estaba segura de notar. Quiero hacer algo especial, continué. Una fiesta sorpresa el martes por la mañana, antes de que abran los mercados. Invita a todos tus colegas de la firma, a tus clientes más importantes. Muéstrales el apartamento. Sirve champaña y esos pequeños pasteles de esa pastelería francesa que tanto te gusta. Sus ojos titilaron con confusión. Martes por la mañana. Eso es un horario inusual para una fiesta. Siempre dijiste que los mejores tratos se hacen antes del desayuno. Además, sería memorable. Diferente, dije, mientras abría mi lista de contactos y dejaba que el entusiasmo coloreara mi voz. Yo me encargaré de todo. Solo tienes que enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene exclusivo, urgente. Diles que es importante que asistan. Marcus vaciló, claramente tratando de decidir si esto estaba dentro de su guión o si era algo inesperado. Pero negarse rompería su personaje, y mantener su cubierta era su máxima prioridad. Si eso quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas ahora mientras preparo la cena. Quiero ver sus respuestas, dije, observando cómo tecleaba con dedos vacilantes, enviando invitaciones a colegas de banca, clientes importantes. Personas cuya presencia sería imposible de explicar cuando los agentes federales llegaran. En minutos, las respuestas comenzaron a llegar, confusión mezclada con aceptación. Si Aiden Mercer solicita tu presencia, debes asistir, decía uno de los mensajes. Cada respuesta que llegaba era una pieza más en el rompecabezas que yo estaba armando. Mientras preparaba nuestra última cena juntos, un extraño sentimiento de simpatía me atravesó. Marcus Webb era un actor fallido de Queens que probablemente había pensado que esta era su gran oportunidad, interpretar un papel para lo que él creía un reality show o una broma elaborada. En cambio, se había convertido en cómplice de delitos federales, atrapado en una actuación donde las apuestas no eran críticas de teatro, sino posibles años de prisión. Preparé salmón con espárragos, sencillo y rápido. Marcus se sentó en la isla de la cocina,
manteniendo la ilusión de normalidad doméstica, mientras ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado. Su guión memorizado ya no coincidía con la escena que se estaba jugando ante nosotros. ¿Vino? Ofrecí, levantando la botella de Malbec que compartíamos los domingos por la noche. Él negó con la cabeza rápidamente. No me siento bien. Creo que me estoy enfermando. Era la primera vez en 3 meses que rechazaba alcohol. Sus instintos le estaban gritando peligro, aunque su mente consciente aún no lo había procesado completamente. Vertí un poco en mi copa, necesitando el coraje líquido para lo que estaba por venir. Marcus, dije en voz baja. En ese momento, todo su cuerpo se tensó, rígido como una tabla. Sus ojos se abrieron, sus manos dejaron de moverse, y el silencio se volvió absoluto, pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Y nunca llamé a Aiden por el nombre equivocado, dije, con la voz firme. Sé quién eres. El silencio entre nosotros se estiró como una cuerda tensa, tirante, lista para romperse. Marcus me miraba, y su rostro pasaba por una serie de emociones como una película rápida: sorpresa, miedo, cálculo, y finalmente, resignación. Era como si cada músculo de su cara intentara decidir qué mostrarme primero, pero al final todo se rendía ante la verdad. Cuando habló, el acento británico desapareció por completo. Lo que quedó fue puro Brooklyn, áspero y real. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, preguntó. Desde el martes por la mañana, respondí. Cuando mi hermana vio al verdadero Aiden subiendo a un avión mientras tú estabas sentado en nuestra sala. Se llevó la cabeza a las manos, un gesto tan humano, tan genuino, que por un segundo mi ira se suavizó. Por un momento vi a un hombre común, atrapado en algo que él mismo no había creado del todo. Yo no sabía nada de los crímenes, dijo con voz temblorosa. Quiero decir, él me dijo que estaban separados, que necesitaba a alguien que cuidara la casa, que mantuviera las apariencias por razones de negocios. Me pagó $20,000 en efectivo para que lo representara durante 3 meses. Pensé que era raro, pero legal. ¿De verdad creíste eso?, pregunté, dejando que mi incredulidad flotara en la habitación. Quería creerlo, su voz se quebró un poco. He estado haciendo audiciones durante 15 años, sirviendo mesas, manejando camiones de reparto, viendo cómo actores más jóvenes conseguían los papeles que yo quería. Y entonces llega este tipo, me ofrece más dinero del que jamás había visto para interpretar un rol. No hice preguntas, porque no podía permitirme hacerlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Grace, FBI moviéndose mañana por la mañana. Todo está listo. Miré a Marcus, este extraño que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en un engaño que había destruido mi vida. Y sin embargo, sentado frente a mí, viendo la derrota en sus hombros, lo reconocí, otro de los millones de víctimas de la manipulación de Aiden. Mañana por la mañana, dije, dejando que las palabras cayeran con peso, los agentes federales van a llegar. La gente que invitaste estará aquí para verlo. Puede ser arrestado como co-conspirador o cooperar como testigo. Testigo, dijo de inmediato. Dios, testigo. Tengo documentos, grabaciones. Me hizo guardar todo en caso de que tú sospecharas. Dijo que era un seguro. Marcus pasó la noche en nuestro sofá, después de mostrarme la llave de un trastero donde había guardado absolutamente todo: contratos, grabaciones de llamadas telefónicas con Aiden. Instrucciones detalladas para mantener la farsa. Ambos dormimos poco, si es que dormimos algo, esperando el amanecer que pondría fin a esta actuación tan elaborada. A las 5:47 de la mañana, mi teléfono sonó. Los atraparon, dijo K, su voz mezclando cansancio y satisfacción. La policía francesa los arrestó en Charles de Gaulle. Estaban intentando abordar un vuelo de conexión a Suiza. La puse en altavoz para que Marcus escuchara. Se incorporó en el sofá, la manta que le había dado alrededor de la cintura, como un hombre que está a punto de escuchar su propio veredicto. Y el arresto fue dramático, continuó K. Estaban en la sala premium cuando la policía llegó. Madison empezó a llorar, diciendo que no sabía nada de los crímenes. Pero Aiden, su compostura finalmente se rompió. Intentó escapar. Lo tumbaron ahí mismo,
frente a todos. Alguien lo grabó. Ya está en los noticieros europeos. Marcus cerró los ojos, tal vez dándose cuenta de lo cerca que había estado de ser arrestado él mismo. Me levanté y fui a la cocina. Comencé a preparar café, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por todo mi cuerpo. Podía sentir cada latido del corazón, cada respiración profunda, mientras la ciudad dormía y yo finalmente respiraba un aire más pesado, más lleno de justicia que de miedo. El aroma del café recién hecho llenó el apartamento. Cada segundo parecía alargarse, cada sonido se amplificaba, el tic-tac del reloj, el goteo del grifo, los pasos distantes de Marcos al intentar recuperar un poco de calma. Miré por la ventana y vi el amanecer sobre la ciudad, y por primera vez en semanas, sentí que todo el caos, todas las mentiras, todos los engaños finalmente estaban empezando a desmoronarse. Y mientras la luz del sol se colaba por las cortinas, supe que aunque mi vida había sido puesta patas arriba, yo había sobrevivido. Y que esta era solo la primera página del capítulo en el que yo recuperaría todo lo que Aiden había intentado robarme, mi dinero, mi confianza, mi mundo. El apartamento estaba a punto de llenarse de testigos del colapso de la mentira de Aiden. Cada persona que entrara ese día sería testigo de la culminación de meses de engaños, de un plan tan meticuloso que incluso yo había dudado que fuera posible. Para las 7:30 de la mañana, los primeros invitados comenzaron a llegar. Robert Steinberg de Steinberg Industries apareció primero, su rostro mostrando una mezcla de confusión y curiosidad. Sus pasos eran firmes, pero su mirada se movía por la sala como si buscara señales de lo que estaba por suceder. Poco después llegó Jennifer Wu de Phoenix Capital, impecablemente vestida a pesar de la hora temprana, como si hubiera pasado por un vestidor de revista antes de salir de casa. David Martínez entró poco después, seguido por varios socios junior de la firma de Aiden, clientes con portafolios que sumaban miles de millones en activos bajo gestión. Se agruparon en nuestra sala de estar, aceptando café mientras lanzaban comentarios incómodos sobre la urgencia misteriosa de la invitación. Esto más vale que valga la pena, Aiden, dijo Robert a Marcus, quien se mantenía quieto junto a la ventana, pálido y rígido, como un actor congelado que no sabía qué improvisar. Cancelé una reunión de desayuno con todo el equipo, dijo Robert, con un tono de ligera frustración. Marcus me miró, el pánico reflejado en sus ojos. Su guión no lo había preparado para esto, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión que lo aplastaba. Di un paso adelante, adoptando el papel de la anfitriona elegante una vez más, pero esta vez con un filo invisible. Y gracias a todos por venir, dije, dejando que la voz sonara cordial pero firme. Sé que la hora es inusual, pero en un momento comprenderán por qué su presencia es tan importante. A las 7:58 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Múltiples juegos de pasos, moviéndose con un propósito que no admitía error. Marcus los escuchó también, su rostro se tornó pálido, sus manos temblaron apenas. El timbre sonó una vez, formal, seguido inmediatamente por golpes firmes en la puerta. Agentes federales, tenemos una orden, se escuchó desde afuera. Un murmullo de confusión recorrió la sala mientras abría la puerta. 6 agentes del FBI entraron, su presencia transformando instantáneamente nuestro apartamento de un salón social a una escena de crimen. El aire cambió, la tensión era palpable, cortante, como si cada molécula de la habitación supiera que la verdad había llegado. La agente al frente, una mujer con cabello gris acero y ojos que no perdían nada, levantó su placa. Agente Sarah Brennan, División de Crímenes Financieros del FBI. Buscamos a Aiden Mercer. Soy yo, dijo Marcus, con su acento de Brooklyn filtrándose por el británico falso que había mantenido durante meses. Pero rápidamente añadió, no, espera. No soy realmente él. Quiero cooperar. Tengo evidencia. Me contrataron para suplantarlo. La habitación se quedó en silencio, roto solo por el sonido de una taza de café golpeando un platito con demasiada fuerza. Robert Steinberg abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Jennifer Wu sacó su teléfono, probablemente calculando el riesgo de su firma ante lo que estaba ocurriendo. El señor Webb, dijo la agente Brennan, usando ya su nombre real con firmeza. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, robo de identidad y lavado de dinero.
Mientras los agentes esposaban a Marcus, él me miró con una mezcla de gratitud y alivio, como si supiera que yo era la única que podía entender la trampa en la que había caído. O la unidad de almacenamiento en Queens Boulevard, dijo apresuradamente. Unidad 447. Todo está ahí. Mientras los agentes le leían sus derechos, mi laptop emitió el sonido que había estado esperando. El virus financiero que había creado se había activado. En mi pantalla, observé en tiempo real cómo cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. Cada transferencia, cada movimiento sospechoso que Aiden había hecho, detenido en seco. El efecto fue casi poético, años de fraude, millones desviados, todos atrapados en un instante de justicia digital. Los invitados, aún confundidos y observando en silencio, no sabían los detalles, pero podían sentirlo en el aire. La tensión, la expectación, el poder de ver un plan maestro desmoronarse justo frente a ellos. Marcus, sentado todavía en el sofá, parecía un hombre que había corrido un maratón que nunca quiso correr. Y yo, observando la pantalla, me sentí más fuerte que nunca. Cada clic, cada línea de código que había escrito, cada decisión calculada, había dado fruto. El apartamento, lleno de testigos, se convirtió en un escenario donde la verdad no necesitaba ser contada. Se sentía en cada mirada, en cada suspiro, en el temblor de las manos de quienes comprendían que lo que estaban viendo no era solo la caída de Aiden Mercer, sino la liberación de todo un mundo que él había intentado controlar. 47 millones de dólares en fondos robados, congelados como si estuvieran atrapados en ámbar digital. Cada registro de transacción enviado automáticamente a los fiscales federales, al IRS, a la SEC, todas las agencias que Aiden pensaba que había burlado ahora tenían un registro completo de sus crímenes. Detallado hasta el último centavo. Cada transferencia, cada movimiento, cada fraude cuidadosamente planeado quedaba expuesto, al alcance de las manos de quienes podían hacer justicia. Señora Mercer, se acercó la agente Brennan mientras su equipo aseguraba a Marcus. Necesitamos que venga con nosotros para dar una declaración formal. Por supuesto, respondí, pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí. Tomé mi teléfono y busqué la grabación de la llamada de K del martes por la mañana. Su voz llenó la habitación, clara, profesional, transmitiendo cada detalle con precisión. Necesito preguntarle algo extraño, ¿su esposo está en casa ahora mismo? La grabación reprodujo esos primeros momentos de descubrimiento, de la manera en que todo comenzó a caer en su lugar. Los ejecutivos reunidos en la sala escuchaban, y sus expresiones cambiaban lentamente, de la confusión a la comprensión, de la incredulidad a la certeza. No habían venido para una fiesta de aniversario. Habían venido a presenciar la desintegración de un fraude masivo que podría haber destruido sus compañías. Su esposo, dijo la agente Brennan, dirigiéndose a la sala mientras su equipo trabajaba alrededor. Ha estado robando secretos corporativos y facilitando operaciones de insider trading usando información obtenida a través del trabajo de contabilidad forense de su esposa. El hombre con el que habían estado reuniéndose los últimos 3 meses no era Aiden Mercer. Era Marcus Webb, contratado para mantener la ilusión mientras el verdadero Aiden intentaba huir con activos robados. Cada mirada en la sala lo comprendía ahora, y el peso de lo que estaba pasando se sentía tangible, como un aire denso que llenaba cada esquina del apartamento. David Martínez se hundió en nuestro sofá, calculando frenéticamente la exposición de su firma. Jennifer Wu ya hablaba por teléfono con su equipo legal, las palabras rápidas y medidas, mientras Robert Steinberg se acercó a mí, su rostro cambiando de shock a algo parecido a admiración. Lo descubriste. Lo organizaste todo, dijo, la voz teñida de respeto mezclado con incredulidad. Asentí, agotada de repente, con el cansancio de semanas de tensión concentrándose en ese instante. Él había contado con que yo no me diera cuenta, o que, de darme cuenta, no pudiera probarlo. Las irregularidades de auditoría que había mencionado el domingo eran reales. Sus sistemas estaban comprometidos, pero ahora el FBI tenía todo lo necesario para rastrear exactamente qué se había tomado y cómo. El teléfono de la agente Brennan vibró. Ella contestó rápido. Escucha. Luego miró hacia mí, con una sonrisa controlada pero firme.
Las autoridades francesas han confirmado que tienen a Aiden Mercer y Madison Vale bajo custodia. Serán extraditados para enfrentar cargos aquí. El apartamento que había sido nuestro hogar, nuestro santuario, se había transformado en una escena de crimen. Los agentes fotografiaron cada rincón, recolectaron evidencia, trataron nuestra vida juntos como si fueran exhibiciones de un caso federal. Cada objeto, cada nota, cada taza de café parecía contar la historia de la mentira que había gobernado los últimos meses de nuestra vida. Los testigos, poco a poco, comenzaron a irse, cada uno deteniéndose para ofrecer condolencias torpes o agradecimientos confusos. Algunos miraban los detalles con incredulidad, el café todavía en la encimera, la manta que Marcus había usado en el sofá, los papeles y notas que había escondido por todo el apartamento para recordar sus líneas. Todo parecía sacado de una obra de teatro que finalmente había terminado. Cuando el último agente se preparaba para salir, la agente Brennan me entregó una tarjeta. Necesitaremos que testifiques. Tu trabajo forense, el virus que creaste para rastrear el dinero, es la base de nuestro caso. Estaré ahí, dije, con firmeza, sin titubear. El apartamento quedó en silencio. Me quedé de pie en la cocina, rodeada por los restos de la última actuación de Marcus, viendo los objetos, el desorden que todavía contaba la historia de un fraude colosal. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Un video desde Charles de Gaulle apareció, tembloroso pero claro. Aiden, esposado, su compostura perfecta finalmente rota, siendo escoltado a través del aeropuerto mientras los viajeros se detenían a mirar. Cada paso suyo, cada gesto, cada mirada, era la confirmación de que la justicia había alcanzado al hombre que había intentado destruir tantas vidas y manipular la mía. El sonido del tráfico, los murmullos de los invitados, los clics de las cámaras de los agentes, todo se mezclaba con un sentimiento profundo de alivio. Por fin, después de meses de engaños, el ciclo de mentiras, manipulación y traición había terminado. El apartamento que había sido escenario de pesadillas y secretos ahora se sentía ligero, casi sagrado, con la certeza de que la verdad, por fin, había prevalecido. Madison a su lado. Maquillaje de diseñador corrido por las lágrimas, su sueño parisino terminando en manos de la policía francesa. La vi en el video una vez más antes de cerrar la laptop. El arresto de Aiden se desarrollaba en imágenes granuladas del aeropuerto, un clip que, de alguna manera, se había convertido en el más visto en los noticieros financieros. El timestamp en la esquina marcaba 6 meses atrás, pero parecía que había pasado toda una vida desde aquel martes por la mañana en que mi mundo se partió en dos. El apartamento estaba vacío a mi alrededor ahora. Los muebles vendidos o donados, las paredes mostrando rectángulos pálidos donde antes colgaba el arte. Los mudanceros se habían llevado las últimas cajas ayer, dejando únicamente los ecos de un matrimonio que había sido más actuación que verdadera pareja. Me quedé de pie junto a las ventanas que daban a Manhattan, las llaves pesando en mi mano, esperando al administrador del edificio, quien tomaría posesión en 20 minutos. Los trámites de divorcio habían avanzado con una rapidez inusual, una vez que los fiscales federales presentaron su caso. El abogado de Aiden, trabajando desde un centro de detención francés mientras luchaba contra la extradición, tenía muy poco margen de maniobra frente a pruebas claras de fraude, robo de identidad y conspiración. La jueza, una mujer que había visto suficientes crímenes financieros como para reconocer comportamientos depredadores, no mostró ninguna simpatía hacia un esposo que había contratado a un actor para reemplazarse a sí mismo mientras liquidaba activos matrimoniales. El acuerdo final me dejó con más de lo que esperaba. Las ganancias de la venta del apartamento recuperaron fondos de las cuentas congeladas, más daños que la aseguradora de Aiden pagó en lugar de enfrentar un juicio público. El dinero no podía devolverme los 3 meses de dormir junto a un extraño ni los 7 años con un hombre capaz de tal engaño, pero sí podía comprarme la libertad para reconstruir mi vida. Mi teléfono sonó, mostrando un recordatorio de cita con un cliente. La ironía no se me escapó, mi trauma se había convertido en mi especialidad. El espacio de oficina que había alquilado en el distrito Flatiron tenía una simple placa de bronce, Chief Forensic Consulting, especialista en protección de activos matrimoniales y verificación de identidad. Lo que comenzó como recomendaciones de boca en boca había crecido hasta generar una lista de espera de mujeres que sospechaban que sus realidades habían sido manipuladas.
La semana pasada había ayudado a una cirujana del Upper East Side a descubrir que su esposo de 15 años había estado usando tecnología de faque para aparecer en conferencias médicas mientras manejaba otra práctica en Miami. La semana anterior, una productora de Broadway se enteró de que su esposo había contratado a 3 dobles diferentes para mantener coartadas en varias ciudades. Cada caso se sentía como excavar capas de engaño, usando las mismas herramientas que habían salvado mi propia vida. El administrador del edificio llegó, aceptando las llaves con una profesionalidad distante. Mientras escribía el último piso en el ascensor, mi teléfono vibró con un mensaje de K. Giovanni a las 7. Mi cuenta. Giovanni no había cambiado en 40 años. La simple idea de sentarnos juntos otra vez me trajo un consuelo inesperado, un recordatorio de que la vida seguía adelante. El aroma del café y la promesa de conversaciones largas y lentas llenaban mi mente mientras observaba la ciudad desde el piso alto, respirando profundo y dejando que cada capa de miedo, rabia y traición se desvaneciera lentamente. Había terminado un capítulo de mi vida con un cierre que no solo era justicia, sino también recuperación, y aunque las cicatrices quedarían, la libertad de reconstruir era mía. El sol empezaba a filtrarse entre los rascacielos, iluminando las calles llenas de movimiento, recordándome que aunque Manhattan nunca dormía, yo sí podía empezar a despertar de este largo periodo de engaños y traiciones. Y así, con el corazón un poco más ligero, me dirigí hacia la salida, lista para enfrentar la nueva vida que me esperaba, con cada paso firme y consciente, sin mirar atrás más de lo necesario, dejando que los fantasmas de Aiden y Madison quedaran atrapados en el pasado, donde pertenecían. Todavía servían las mismas recetas de salsa roja que nuestra abuela había declarado como la única comida italiana aceptable fuera de Nápoles. Las cabinas de vinil seguían parchadas con cinta adhesiva, como si cada parche contara una historia de años de cenas y risas. Los manteles a cuadros llevaban décadas de manchas de vino, recuerdos de familias celebrando domingos interminables y cumpleaños improvisados. El hijo del dueño, a pesar de ser la tercera generación de italianos americanos, todavía no podía pronunciar bruschetta correctamente, y lo decía con una sonrisa torpe que parecía orgullosa de su error. Todo en ese lugar olía a historia, a tradición, a memoria colectiva de quienes habían crecido entre esas paredes. Cam esperaba en nuestra cabina habitual, en la esquina, con una botella de vino ya abierta. La vi desde la puerta y se levantó, abrazándome con fuerza, un abrazo que duró más tiempo del necesario, como si intentara absorber todo el cansancio, la tensión y el miedo que habíamos compartido durante los últimos meses. Habíamos crecido juntas a través de aquel calvario, y lo que nos unía ahora era más que hermandad, era un lazo forjado en supervivencia y confianza absoluta. «O lo hiciste», me dijo, sirviendo vino en copas que parecían haber sobrevivido a ambas guerras mundiales. Asentí, tomando un sorbo. El vino barato sabía a domingos de infancia, a cenas largas con risas y discusiones sobre fútbol, política y cuál era la mejor receta de pasta de la familia. Sentí un extraño vacío mezclado con alivio. 7 años de vida juntos, borrados en una tarde. No borrados, transformados. K levantó su copa. Por la mujer que descubrió que su esposo estaba en 2 lugares al mismo tiempo y derrumbó una red de fraude internacional. Por la piloto que hizo la llamada que me salvó la vida, respondí, levantando la mía. Brindamos, y el ritual era más importante que el vino mismo. K había cargado culpa por aquella mañana durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada. Traté de explicarle que solo había revelado la destrucción, no la había causado. Pero la culpa de sobreviviente no responde bien a la lógica, y cada intento parecía insuficiente. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Llegó a mi edificio ayer, dirigido a ti a mi cuidado». La dirección de retorno decía Dayton, Ohio. La letra era de Marcus Webb, cuidadosa y precisa, como todo lo que había hecho durante esos 3 meses. Abrí el sobre lentamente, sin saber si realmente quería leer algo de la persona que había vivido mi vida por completo durante 90 días. «Querida Ava», comenzaba la carta, quería comunicarme ahora que los procedimientos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. El FBI tenía suficiente evidencia sin tu testimonio para darme libertad condicional y trabajo comunitario en lugar de prisión.
Estoy dando clases de actuación en un colegio comunitario aquí, finalmente usando mis habilidades en algo honesto. Les cuento a mis estudiantes sobre esos 3 meses, sobre cómo la mejor actuación de mi vida también fue lo peor que he hecho. Algunos roles, les digo, no valen la pena, no importa cuánto paguen. Leí cada palabra con atención, sintiendo una mezcla extraña de curiosidad y cierre. No había arrepentimiento vacío, solo reconocimiento, una especie de confesión silenciosa de que había hecho algo que le había costado caro, aunque no a mí, sino a mi vida que había tomado prestada por un tiempo. Ka me miraba con esa mezcla de complicidad y alivio, como si también necesitara escuchar esas palabras para poder respirar. Las luces del restaurante parecían más cálidas, el murmullo de los comensales más lejano, y por primera vez en meses sentí que podía exhalar sin miedo, que podía empezar a reconstruir no solo mi vida, sino la versión de mí misma que había quedado atrapada entre mentiras y máscaras. El recuerdo de Marcus, de cómo había interpretado cada movimiento y palabra, quedó atrás en la página de mi historia. Y aunque sus acciones habían sido engañosas y peligrosas, su carta era una especie de cierre, un último acto que me permitía poner un punto final sin rencor, solo con la claridad de que yo había sobrevivido, que yo había ganado, y que ahora era hora de seguir adelante, libre, completa y dueña de mi propia vida otra vez. A veces pienso en ti, preguntándome cómo alguien puede realmente recuperarse de lo que Aiden hizo. Cómo se levanta uno después de que alguien destruye tanto de tu vida, roba tu confianza, manipula tu hogar y convierte lo que debería ser seguro en una pesadilla constante. Me detengo en esas ideas, en los momentos de silencio, recordando las noches en que todo parecía perdido, cuando ni siquiera podía respirar sin sentir la sombra de su traición sobre mí. Y luego leo sobre tu nueva firma, sobre las mujeres a las que estás ayudando, sobre cómo tomaste el dolor y lo convertiste en acción, en protección para otros que podrían estar caminando por la misma cuerda floja. Y entonces entiendo. Entiendo que lo que lograste no es solo recuperación, es transformar el veneno en medicina. Eso es una fuerza que yo ni siquiera sabía que existía. El Storage Unit tenía un objeto que no entregué al FBI. Un solo objeto que había estado dentro del paquete de instrucciones de Aiden, uno que Marcus había guardado con un cuidado casi reverente, una foto de tu boda. En ella, se nos ve genuinamente felices, riendo por algo que el lente de la cámara apenas captó. Marcus escribió sobre eso en su carta, lo siento por haber sido parte de quitarte eso. Espero que algún día encuentres algo real que pueda reemplazar lo que te robaron. Con sincero arrepentimiento y admiración genuina, Marcus Webb. Dentro de la carta estaba la foto. Aiden y yo cortando nuestro pastel de bodas, ambos riendo, despreocupados, perdidos en un momento que parecía inmortal. Me quedé mirando mi yo más joven, tratando de recordar que había sido tan gracioso como para provocar esa alegría tan auténtica. Pero la memoria no regresaba. Todo lo que quedaba era la sensación, una chispa de felicidad que ahora se sentía lejana, casi como un recuerdo de otra vida. Se ve genuinamente arrepentido, observó Ka, inclinándose sobre mi hombro para ver la foto. Él también fue una víctima, a su manera. Aiden destruyó varias vidas persiguiendo dinero que ahora está congelado bajo custodia federal. Marcus solo tuvo la mala suerte de estar lo suficientemente desesperado para aceptar ese papel. Guardé la foto de nuevo en el sobre, dejándola allí como un recordatorio de cómo las personas pueden verse atrapadas en algo mucho más grande que ellas mismas. Después pedimos nuestra comida habitual, pasta arrabbiata para mí, linguine y vongole para Ka, con suficiente pan de ajo como para preocupar a cualquier cardiólogo. Cada bocado sabía a casa, a rutina, a continuidad en una vida que había sido completamente reconstruida desde cero. Cada sabor me recordaba que, aunque todo había cambiado, todavía existían placeres simples que podían anclarme en la realidad. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Ka, moviendo la pasta con destreza, como si fuera un ritual familiar. Mañana, Rebecca Harrison, CEO de una startup tecnológica. Cree que su esposo podría estar usando inteligencia artificial para falsificar viajes de negocios. Luego, el jueves, el caso Whitman. Y te digo, lo digo por ti, no por trabajo, aclaró, sonriendo con complicidad. Me quedé pensando, dejando que la pregunta flotara entre nosotras como otro invitado invisible en la mesa. Hace 6 meses, habría pensado que mi futuro estaba mapeado en predicciones cómodas,
días rutinarios, decisiones seguras. Ahora, a mis 37 años, estaba sola, exitosa en un campo que había inventado, y completamente incierta sobre todo, excepto sobre la próxima cita con un cliente. Y no sé, admití, sorprendida de mi propia honestidad. Y eso, de alguna manera extraña, era liberador. Era la primera vez en años que podía admitir incertidumbre sin sentir miedo. Podía aceptar que no necesitaba tener todas las respuestas, que solo necesitaba dar un paso a la vez, con la certeza de que ahora yo tenía el control de mi vida, de mis decisiones y de mi futuro. Mientras Kai y yo seguíamos comiendo, compartiendo risas y relatos de casos anteriores, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Lo que había empezado como un acto de venganza meticulosamente planeado se había transformado en lecciones, en fuerza y en propósito. Habíamos sobrevivido, habíamos ganado, y habíamos aprendido que incluso del peor dolor puede surgir algo extraordinario. Si esta historia de traición calculada, engaños y justicia te mantuvo pegado hasta el final, dale like ahora mismo. Mi parte favorita, aunque fue cruel, fue cuando Ava le sirvió a Aiden su plato favorito, el camarón scampi, sabiendo que era mortalmente alérgico, y lo vio comerlo sin ninguna reacción. ¿Cuál fue tu momento más impactante? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más historias apasionantes de traición, engaño y justicia. Porque cada historia demuestra que incluso en las sombras más oscuras, la verdad y la perseverancia siempre encuentran su camino.